qué medida una máquina pues podría cognitivamente asemejarse a una persona. O sea, no perdamos de vista que debemos seguir tomando nosotros las decisiones y no dejarnos sustituir por herramientas. Ya podemos, incluso con herramientas de inteligencia artificial, simular escenarios posibles. Este tipo de herramientas deben ser un apoyo, no deben ser el elemento que sustituya. Imagínate en salud mental. Castro, muchísimas gracias por acudir a este podcast de tecnología, inteligencia artificial y salud. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Javier Castro, Francisco Javier Castro Toledo, es CEO y cofundador de dos empresas, Plus Ethics y Paradigma Innovation. Eres doctor en criminología, licenciado en filosofía, máster en filosofía práctica y administración de empresas. Eres experto en ética de la investigación y gestión de proyectos europeos y has realizado importantes contribuciones al avance de la ética y la tecnología. Has publicado en distintos campos de las políticas públicas, la ética aplicada y las ciencias sociales. Estoy aquí leyendo un poco tu bio, porque no me la sé y yo creo que es importante que la audiencia sepa un poco ante quién estamos, ¿no? Tu carrera viene a reflejar más o menos el compromiso inquebrantable con la mejora de la seguridad ciudadana y la aplicación ética de la tecnología en la sociedad. Y por eso te hemos invitado, porque pensamos que tienes importantes aportaciones que realizar y nos gustaría compartir contigo un poco tu parecer al respecto. Bueno, para mí es un placer formar parte de este podcast y que me hayáis invitado. Ha sido una sorpresa y también, bueno, pues es un placer. Agradecidísimo contigo, Javier. Coméntanos, ¿cuándo y cómo empiezas a conocer la IA? Bueno, realmente el primer contacto que yo tuve fue ya en 2010, ha llovido, y fue, creo que, si no me equivoco, durante, no sé, el segundo o tercer año de carrera. Yo hacía filosofía allí en Granada y recuerdo de tener algunas asignaturas relacionadas con filosofía de la mente, donde ya el tema de la inteligencia artificial ya se hablaba, pero no porque sea un tema nuevo. De hecho, más bien es porque es un tema súper clásico, es decir, clásico, hay cosas más clásicas, pero bueno, clásico en el sentido de que tiene más de 50 años de discutir acerca de, pues eso, inteligencias artificiales, si en qué medida una máquina pues podría cognitivamente asemejarse a una persona. Y a mí me interesaba mucho también, pues eso, las cuestiones relativas a la responsabilidad asociada con este tipo de entidades, ¿no? Porque hablamos de agencia moral, hablamos también de si, bueno, pues del tipo de responsabilidad. Actualmente este es el debate, el tipo de responsabilidades que pueden tener este tipo de herramientas, si son autónomas, si no son autónomas, si son o no conscientes, etc. Entonces, bueno, pues había mucho interés ahí. Y luego, bueno, pues ya fue en mi etapa de profesor en la UMH, en el Centro Crímina en concreto, cuando empezamos a trabajar en algunos proyectos de investigación relacionados con valoración del riesgo, en el que se empiezan a introducir herramientas de automatización y que podrían tener cierta influencia en los procesos de toma de decisiones en operadores jurídicos y policiales. Bueno, pues ahí ya se veía un poco todo este tipo de cuestiones, ya hace 5 o 6 años. Y bueno, pues recientemente, tanto en Plus Ethics como en Paradigma, que estamos totalmente volcados con la cuestión de los proyectos europeos y en concreto con las dimensiones éticas de estos proyectos. Y todos estos proyectos ahora están, pues bueno, casi todos están volcados con la cuestión de la inteligencia artificial y nosotros, digamos, como que damos el apoyo a los socios técnicos para poder elaborar, digamos, mejores marcos éticos para el diseño, la implementación de este tipo de herramientas. Por tanto, para vosotros la inteligencia artificial en vuestro trabajo no es que sea una rara avis, sino que es imprescindible prácticamente. ¿Hasta qué punto se está ayudando a nivel profesional? Bueno, a ver, en principio nuestro trabajo, digamos que son, por decirlo así como de manera un poco divertida, digamos como que nuestro trabajo no se ve tan afectado por esto, ¿no? Es decir, cuando se empezó a vender todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Se hablaba de justamente todo ese tipo de trabajos que parecía que iban a sustituir, muchísimos trabajos que eran como muy rutinarios, ¿no? Así un poco repetitivos. En nuestro caso no es ese, porque somos una consultora, entonces digamos que lo que se premia mucho es, digamos, la personalización, ¿no? La parte esta de la reflexión individual. Entonces, bueno, por ahora el impacto que está teniendo, digamos, como a nivel de cambio de trabajo, es pequeño. Digamos que nosotros estamos en la otra parte, que es auditemos esto, auditemos las posibilidades que pueden tener este tipo de herramientas,
para aquellas empresas en las que sí que su trabajo sí que depende de este tipo de herramientas. Pero por ahora nosotros tenemos la suerte de que no hay inteligencias artificiales que vayan a sustituir a filósofos. Precisamente, como filósofo, Ujú. eh, ¿qué es lo que a ti te puede preocupar de la inteligencia artificial? Uf, esta pregunta es interesante porque realmente no hay una lista exhaustiva de problemas. Esto puede ser infinito y además en función de cómo vayan progresando y cómo vayan avanzando este tipo de herramientas, los problemas van a ser nuevos. Es decir, no vamos a terminar de resolver los antiguos y van a aparecer otros nuevos. Pensando un poco en esto, sinceramente creo que como tres grandes grupos, ¿no? de cuestiones que merece la pena como abordar. Primero tiene que ver una con la ética de los algoritmos como tal, es decir, la ética relacionada con las cuestiones de diseño. Aquí, por ejemplo, sabemos o se sabe que uno de los grandes riesgos es que los algoritmos pues, puedan ser injustos en las decisiones, poco transparentes, ¿verdad? Y en concreto, por ejemplo, se suelen poner este tipo de supuestos en los que las herramientas sirvan para hacer perfiles psicológicos, perfiles automáticos, todo ello basado en datos, porque cuando se hace, digamos, por una persona parece ser que no hay problema, aunque tiene sus problemas también, esto es una cosa también aparte, pero cuando se hace únicamente a partir de datos, parece ser como que incrementa, ¿no? Digamos, la sensibilidad a este tipo de cosas. Y principalmente es porque pueden tener implicaciones discriminatorias, estigmatizantes, ¿verdad? Y por otro lado, digamos que en la cuestión relacionada con la ética algorítmica, uno de los grandes problemas que se va señalando por muchísimos es los problemas de auditabilidad, es decir, muchas veces no entendemos muy bien qué sucede. Los mismos diseñadores, aparte que muchas veces es como que sacan pecho diciendo, bueno, esto se ha creado y ya es como, es una especie como de entidad emergente que crea por su cuenta, ¿no? Eso no es algo bueno. Es decir, esto cuando se ve, si se ve como algo positivo, esto se basa en un malentendido. Realmente lo que nos interesa es saber qué está pasando para poder auditarlo lo mejor posible y que luego, pues realmente, pues es decir, no podemos estar totalmente seguros de que las conclusiones que se están derivando pues son mejores o peores conclusiones. Bueno, luego hay problemas éticos muy importantes relacionados con los impactos sociales. Es decir, hemos visto o se han visto ejemplos de herramientas o sea, que pueden, digamos, o sea, como que pueden crear posibilidades para una vigilancia masiva de la ciudadanía. Hemos visto también herramientas que influyen o que están basadas en generar una especie de puntaje social. Esto, por ejemplo, cuando se ponían los ejemplos paradigmáticos de malos usos, siempre se pensaba en China, ¿no? De este tipo de herramientas, por ejemplo, que permitían sacar una especie de puntuación de cada uno de los individuos y que luego tiene algún tipo de implicación, por ejemplo, el acceso a determinados tipos de trabajos, el acceso a la vivienda. Esto es un poco Black Mirror, ¿no? Black Mirror se trabajaba muy bien este tipo de cuestiones como algo distópico, por cierto. Entonces, bueno, pues digamos, eso sería un segundo bloque, que son las que tienen que ver con las implicaciones que tienen sobre ámbitos muy importantes del día a día, la educación, el mercado, la justicia, etcétera. Y por otro lado, un tercer grupo, insisto, esto no es exhaustivo, los problemas serán nuevos dentro de un tiempo, es el tema de la autonomía personal. ¿Cómo afectan este tipo de herramientas a que o sea, no perdamos de vista que debemos seguir tomando nosotros las decisiones y no dejarnos sustituir por herramientas que en principio está bien, digamos, que las utilicemos como un apoyo para nuestras tareas diarias, pero que al final, y esto en función del ámbito va a ser muy relevante, pues es importante que sea simplemente una herramienta de apoyo, en un elemento que venga a sustituir. Claro, ¿dónde aparece aquí realmente la problemática? Bueno, con todo este tipo de herramientas que pueden inducir a la manipulación, a la explotación de vulnerabilidades, esto con el tema de los deepfakes, por ejemplo, está muy de moda. Es decir, la posibilidad de engañar a la gente con información falsa, con contenidos que no son precisos, pues bueno, esto es una forma de utilizar mal este tipo de herramientas, ¿no? Porque digamos como que el propósito no es un propósito benévolo, sino un poco, como decir, perverso, ¿no? Bueno, pues eso es un poco va por ahí, pero insisto, la lista no es exhaustiva, no está cerrada y posiblemente esto lo único que va a hacer es ampliarse. Ajá. Javier, nos comentas efectivamente un poco algunos peligros, algunos riesgos, el tema de sesgos, tema de autonomía en decisiones. Eh, ¿Qué partes buenas puedes ver tú con la inteligencia artificial? Pues son muchísimas, ¿eh? O sea, que no nos quedemos con lo anterior. Lo anterior simplemente es una forma de establecer también líneas rojas, ¿no?
Pero bondades hay muchísimas. Es decir, el mismo enfoque, si te fijas, es un enfoque que se basa en el uso. La herramienta como tal, es decir, la herramienta no es neutral. La herramienta es como puede ser un cuchillo, puedes utilizarlo para cortar un filete que para apuñalar a alguien. Pero en este caso igualmente lo que nos encontramos es, igual que nos encontramos malos usos, también puedes derivar muchísimos buenos usos. Pero los buenos usos van a depender muchísimo del tipo de diseño. Es decir, si es una herramienta que está bien diseñada, luego podremos hablar un poco más de esto si quieres, y además el uso es benévolo, el uso, digamos, es legítimo, digamos, fomenta un impacto social positivo, también fomenta un uso ético, pues veremos que realmente las posibilidades son muchísimas. Por ponerte algunos ejemplos bastante sencillos de entender, pues igual que hemos dicho que pueden generar digamos, prácticas discriminatorias, también todo lo contrario. Es decir, el hecho de tener acceso a grandes cantidades de datos, que esto es una cosa que los seres humanos como tal no podemos hacer de manera natural. Pero si, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial, el hecho de que esté en contacto con bases de datos mucho más amplias, le permite también, o le podría permitir también tomar decisiones más imparciales. Es decir, no están tan sesgadas o no deberían estar tan sesgadas como lo estaría, por ejemplo, una persona individual con sus creencias, con sus actitudes, etcétera. Luego, por ejemplo, otro tipo de bondad en un sentido ético, o sea, que son las que a mí me interesan. En el sentido técnico, pues bueno, aquí otro tipo de experto, pero de experto. Pero sobre otra bondad ética podría ser, por ejemplo, y nos quejamos mucho de cómo podemos mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto público en el que además, pues recientemente, y tú que eres periodista, lo sabes mucho mejor que yo, tan azotado por el tema de la desinformación. Es decir, este tipo de herramientas a mejor diseño tengan, mejor rendición de cuentas también pueden dar. Es decir, y esto es una cosa, por ejemplo, que se ha visto, por ejemplo, cómo pueden influir muy positivamente para hacer evaluaciones de políticas públicas de manera más precisa, en el que, por ejemplo, se pueden también pues, valorar de manera más detallada o de manera más precisa la distribución de recursos, si se están distribuyendo mejor o peor. Incluso hace poco leía un artículo, bueno, un artículo, era un informe de un grupo de trabajo de la Comisión Europea, en el que ya podemos, incluso con herramientas de inteligencia artificial, simular escenarios posibles. Es decir, el hecho de hacer lo que se llama policy simulation, que es un concepto a mí me parece alucinante, que es, bueno, pues simulemos datos de situaciones que no se han dado todavía para comprobar si una política pública específica es capaz de resistir ese escenario. Entonces imaginemos, por ejemplo, el escenario de desastres naturales. Es decir, la Dana era una cosa, por ejemplo, que se podía prever, pero luego todo el mundo ha dicho, ya, es que no había antecedentes. No había antecedentes como para poder responder adecuadamente. Bueno, pues posiblemente con inteligencia artificial podamos simular este tipo de escenarios para saber cómo distribuir recursos, cómo distribuir este tipo de elementos. Bueno, y al final también es una forma también de aproximarse a las necesidades de la gente de una manera un poco más abierta. Es decir, porque no hay personas detrás. Hay personas detrás con intereses particulares. Es decir, el diseño también está marcado ideológicamente, pero posiblemente menos, ¿no? Y el hecho de tener bases de datos más amplias, pues digamos como que mejora también el enfoque. Bueno, luego también, por lo que he podido comprobar en proyectos en los que hemos estado, muchísimas aplicaciones para la lucha contra el cambio climático. Igual, mejora en la optimización de los recursos, mejores predicciones acerca de fenómenos naturales, mejores, por ejemplo, enfoques para la eficiencia energética, para mejorar la eficiencia energética, y luego también cuestiones también que las hemos explorado en algunos proyectos en los que estamos sobre bueno, pues impactos sociales muy positivos. Es decir, pueden ayudar este tipo de herramientas en función del enfoque, insisto, en función del diseño, del tipo de datos, en fin, de muchísimas variables a considerar, a pues estrechar muchas veces la brecha, por ejemplo, entre personas, por ejemplo, con discapacidad, con personas, por ejemplo, que no la tengan, digamos, desde una perspectiva comunicativa, desde de acceso, por ejemplo, a la información, de movilidad, etcétera. Entonces, bueno, es decir, que bondades hay muchísimas. Insisto, igualmente es una lista no exhaustiva. Esto puede, pues eso, en función un poco de las lagunas que se vayan detectando, pues las herramientas se irán viendo más o menos útiles. Volveremos luego un poco a retomar el tema de la inteligencia artificial, pero me gustaría que nos contaras de manera sucinta, que lo pueda entender cualquiera un poco,
¿qué trabajo hacéis desde Plus Ethics y desde Paradigma un poco, para que se entienda de forma clara? Pues muy sencillo, lo que te comentaba al principio, somos consultores. Es decir, tanto Plus Ethics como Paradigma, el ámbito principal de trabajo son proyectos europeos, es decir, sabemos, y es una cosa pública, es decir, que la Comisión Europea pues, financia muchísimas líneas de acción, desde seguridad, salud, cuestiones demográficas, culturales, medioambientales, de todo. Con, bueno, es decir, con proyectos que son millonarios, es decir, que buscan que tengan un impacto muy importante. Entonces, digamos, dentro de este contexto, pues nosotros, tanto Plus Ethics como Paradigma, lo que aportamos es, en el caso de Plus Ethics, somos una consultora ética, es decir, lo que venimos aportando es, pues, todo la estructura o el esqueleto normativo que tenga que tener un proyecto. Lo que proveemos es del apoyo ético y legal que necesita todo proyecto. Es al margen de cómo de interesante sea técnicamente, veamos cómo se ajusta esto a los estándares reguladores. Y en el caso de Paradigma, digamos, esto fue una vuelta de tuerca y vimos que otra de las cuestiones también muy ligadas con las cuestiones normativas asociadas a los proyectos de investigación eran las cuestiones de género y las cuestiones de las recomendaciones políticas. Esto quiere decir que, aunque la mayor parte de los socios suelen ser socios de algún Estado miembro, no todos los socios están en entornos jurídicamente como viables para poner en marcha esas ideas. Entonces, lo que hacemos desde Paradigma pues, es ayudar a enfocar recomendaciones políticas para poder integrar los resultados de las investigaciones. Esto más o menos. ¿Consideráis que me has comentado que a lo mejor vosotros utilizáis más para contrastar el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero creéis que en un futuro próximo os va a hacer más competitivos utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial? Claro, sin duda. Vamos, sin duda. Esto yo creo que no hay ningún tipo de debate. Y la suerte, digamos, que tenemos, la suerte, esto también podría derivar en un debate bastante interesante, es que son herramientas elaboradas en el contexto de la Unión Europea. Es decir, que son herramientas que no solamente están interesadas por, digamos, generar impactos económicos o impactos, digamos, mercantilizables, sino además que son herramientas que observan determinados tipos de estándares, que observan determinados tipos de, o sea, el reglamento y el acta de inteligencia artificial, y que al final, pues digamos, promueven una imagen o un estilo de vida que entendemos que debe ser generar como cierto equilibrio entre las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías, al mismo tiempo que no estamos sacrificando derechos y derechos, pues eso, conseguidos, ¿no? Y determinados tipos de líneas rojas en términos de derechos fundamentales. Claro, porque no es lo mismo trabajar en Europa que en Estados Unidos, que en nada, China. para nada. Los límites legales, éticos, son totalmente... Sí, sí. De hecho, vamos, si te sirve un poco para entender esto, recuerdo hace una semana que estaba en una reunión donde me decía una compañera de proyecto, no de la empresa, dice, es que nos estamos perdiendo mucho por el acta de inteligencia artificial, porque posiblemente no seamos competitivos frente al mercado chino o al mercado norteamericano. Yo dije, bueno, realmente es que no sé si la competitividad es el único elemento a tomar en cuenta para entender el bienestar social. Es decir, aquí justamente lo que hemos hecho es poner sobre la mesa que no todo debe ser evaluado en términos de competitividad económica, sino también en términos de competitividad, vamos a decirlo así, jurídica, ¿no? De seguridad jurídica, de observación de estándares, de respeto de los derechos humanos, de respeto de los derechos fundamentales, pues eso, ¿no? De observancia de los principales protocolos y demás marcos que entendemos que son fundamentales para mantener nuestro estilo de vida. Que no sé si todo el mundo querría sacrificarlo también, ¿no? Esta es la parte importante. ¿Tocáis en las dos empresas o en un proyecto relacionados con la salud? ¿Y de qué tipo son más o menos? ¿Hacia dónde se orientan? Mira, pues con Paradigma, Paradigma lleva solamente un año constituida, así que todavía, es decir, estamos ahora mismo en fase de captación de proyectos y demás, pero bueno, ya tenemos un proyecto en el que estamos trabajando, pero no es de salud, entonces lo dejamos aparte. Sí que un Plus Ethics. Con Plus Ethics en concreto hemos trabajado en dos, bueno, uno está en activo, el otro ya se terminó, que de hecho tenía aquí algunas notas para no decirte nada equivocado y que luego pudiera generar algún tipo de malentendido. En ambos proyectos hemos participado como asesores éticos independientes. Lo que quiero decir es
que nuestra participación ha sido un poco más, tangente, ¿no? Ha sido una cosa así como puntual para hacer alguna revisión de alguna cosa. No, no le hemos hecho un seguimiento como continuado, sino ha sido una cosa como más puntual. Mira, por un lado, estuvimos participando en un proyecto que se llama Persist, que es un proyecto de Horizonte 2020, que era el antiguo programa de financiación, el antiguo programa Marco, y esencialmente este proyecto, la idea era generar herramientas de inteligencia artificial para, para dar apoyo justamente a supervivientes de cáncer, para hacer una monitorización, digamos, una monitorización más personalizada y al mismo tiempo fomentar el autocuidado. Es decir, que no tuvieran que estar visitando constantemente al médico, sino que desde casa posiblemente puedan darse mayor seguimiento a sí mismos, y en el caso de que hubiera determinados tipos de valores que hicieran saltar las alarmas, pues entonces eso, pues ya directamente ponerlo en conocimiento del personal sanitario. Pero digamos que la idea un poco de la que partía el proyecto era la necesidad un poco de descargar el sistema de salud para generar, digamos, un modelo más de autocuidado. Es decir, que normalmente esto, el autocuidado para una gripe bien, pero no pensaríamos que para un cáncer tanto, ¿no? Es decir, tú la gripe te la cuidas en tu casa, te echas a dormir y punto. Pero con el cáncer posiblemente digas tú, hostia, es que posiblemente tenga que estar cada semana o cada mes en el hospital. Pues este proyecto decía, no, porque ahora puedes, digamos, hacerlo tú un poco, es decir, no el proceso al completo, pero digamos una parte del proceso que era pues simplemente pues saber si determinados niveles de azúcar en la sangre, pues por ejemplo, podrían ser peligrosos, pues este tipo de indicadores. Y el otro proyecto, que este es un proyecto en el que estamos también participando como asesores independientes, se llama Codiet. Es un proyecto que en este caso está financiado dentro del marco de Horizonte Europa, que es el nuevo, bueno, nuevo, el que está ahora mismo en activo. Y en este caso lo que busca es, a través de generar dietas especializadas o personalizadas a través de herramientas de inteligencia artificial, pues digamos, influir en la mejora de enfermedades que se llaman enfermedades no transmisibles. Hablamos de enfermedades no transmisibles y esto es una cosa que me he tenido que informar yo también sobre la marcha, como la diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades respiratorias como el EPOC, algunos tipos de cáncer, es decir, pues enfermedades que son para ti y ya está, no se transmiten. Pues bueno, cómo a través de dietas personalizadas con inteligencia artificial influir en la mejora de este tipo de enfermedades. Tremendo, tremendo. ¿Cuál crees que pueden ser esos beneficios principales si aplicamos la IA o se está aplicando la IA al mundo sanitario? Pues mira, este tema es interesante porque insisto, los beneficios son beneficios a fecha de hoy. Es decir, y posiblemente son beneficios seleccionados por mí, que habrá muchos más, sí, insisto. Pero bueno, por decirte algunos así que yo creo que pueden ser muy interesantes y que al mismo tiempo reflejan características que tienen este tipo de herramientas que son escalables a otro tipo de ámbitos. Mira, lo primero es, si consideramos que cualquier herramienta de inteligencia artificial, para que sea, digamos, eficaz, tiene que tener acceso a grandes cantidades de datos, esto lo que va a permitir primero es mejoras sobre el diagnóstico, mejoras, por ejemplo, pues eso, sobre la capacidad de describir determinados diagnósticos en personas. Es decir, esto en principio pues permite, no diferencia, es decir, de una manera distinta y posiblemente más eficaz, pues describir patrones, por ejemplo, genéticos, patrones, por ejemplo, en determinados tipos de pruebas, de manera más rápida que lo podría hacer una persona. Entonces, digamos, en términos de eficacia, pues claro, es un salto importante. Había encontrado un ejemplo que podría ser que es interesante, que es Google DeepMind, por ejemplo, tiene una herramienta, digamos, destinada a la mejora del diagnóstico para, por ejemplo, enfermedades oculares y de cáncer de mama. Es decir, que esto es algo que ya está en marcha. Luego, por ejemplo, y esto tiene que ver con algo que comentaba antes, otro de los beneficios puede ser la personalización de los tratamientos. Es decir, el hecho de utilizar algoritmos para ajustar los tratamientos a las características de cada paciente, pues esto es algo que antes se podía hacer, pero de manera mucho más complicada y, digamos, invirtiendo mucho más esfuerzo. Digamos, el efecto que tiene primero es que resulta en terapias mucho más efectivas, o se pretende que sean mucho más efectivas, y al mismo tiempo que se reduzcan cualquier efecto secundario.
Un ejemplo que también he encontrado sobre esto es una plataforma de IBM, se llama Watson for Oncology, que ofrece pues eso, recomendaciones de tratamiento basado en las características específicas, perdón, de los pacientes respecto a sus tumores, ¿no? Es decir, que esto, obviamente, la gestión de recursos, que esto es una cosa siempre que se ha criticado del ámbito sanitario, pues bueno, técnicamente con este tipo de herramientas se puede mejorar también, es decir, por ejemplo, generando herramientas para prever necesidades de recursos, para elaborar inventarios, para asignar personal médico de manera más eficaz y, bueno, como no, es decir, y pensando en situaciones críticas como puede ser una pandemia, ¿no? Es decir, que esto es una cosa que posiblemente ojalá hubiese estado en aquel momento, ¿no? Hace ya unos años, y que justamente con inteligencia artificial, pues bueno, este tipo de supuestos un poco especiales también se podrían hacer. Y también tenían pensado, es decir, que esto es una cosa que se suele dejar de lado, que es el tema de la salud mental. Es decir, con salud mental ya hay herramientas, es curioso porque estuve probándolo un poco, bueno, probando, viendo un poco la página web y tal, porque es un servicio de pago, exactamente, obviamente, son empresas las que ponen en marcha esto, que es, bueno, pues herramientas que permiten identificar signos tempranos de depresión o de ansiedad. Pero que al mismo tiempo lo que te permite es como cubrir esa brecha muchas veces de no hay psicólogos en todos sitios. Entonces, pues bueno, personas, por ejemplo, que viven en lugares más apartados, pues que puedan tener acceso a este tipo de recursos y al mismo tiempo, y es una cosa yo creo que importante, también liberarse del estigma de ir al psicólogo, ¿no? Es decir, que esto también es una cosa, al psiquiatra, ¿no? Que cualquier profesional de la salud mental. Bueno, pues justamente este tipo de herramientas quieren o buscan cubrir este tipo de huecos. Has comentado el tema de que nos puede ayudar a diagnóstico, a pronóstico, en recursos, cómo organizar mejor los recursos, pero de cara a las personas, a los profesionales, ¿cómo puede ayudar una IA o varias IAs o distintas herramientas de IA a enfermeras, enfermeros, médicos y otros especialistas del mundo del ámbito de la salud? Pues mira, la respuesta yo creo que más evidente es la capacidad de aliviar cargas de trabajo. Es decir, cada vez que sale alguna noticia relativa al funcionamiento del sistema de salud pública, siempre cuál es el elemento principal, la sobrecarga, ¿no? El que no se contrata gente suficiente, etcétera. Es decir, que son necesidades reales y necesidades profesionales y además ámbitos muy sensibles, porque bueno, si tú dices que hay una sobrecarga de trabajo en otro ámbito, pues no sé, en el que no haya tanto en juego, pero en el ámbito de salud entendemos como que las consecuencias pueden ser, una consecuencia de una sobrecarga puede ser bastante perniciosa. Bueno, pues fíjate, ya hay herramientas en marcha, por ejemplo, para automatizar actividades que son administrativas. Eso quita muchísimo tiempo. Bueno, cualquier persona que se dedica a esto sabe que se le va la vida justamente haciendo papeleo, ¿no? La burocracia, con la entrada de datos. O sea, que le toque picar datos ahí, pues muchas veces se vuelve un poco, bueno, que no lo haga mal. Es decir, que esto no solamente es que alivia la carga, sino que también podría reducir fallos humanos, es decir, fallo del factor humano siempre está presente. ¿Cómo puede ayudar también? Pues, por ejemplo, entendiendo que es una herramienta de apoyo enorme para la toma de decisiones sobre pronóstico, diagnóstico, etcétera, ¿no? Es decir, hablamos de que a diferencia del profesional sanitario, la herramienta está constantemente conectada a una base de datos que se va actualizando y con esto, pues, el acceso a la evidencia disponible es mucho más rápido. Es decir, si un médico o una médica, quien sea, tiene que estar actualizado al día sobre qué se publica o qué se deja de publicar sobre tal enfermedad, sobre tal tratamiento, no podrían hacer su trabajo y tendrían que estar leyendo. Esto para la gente de universidad está muy bien, ¿no? Es decir, que para eso estábamos allí, pero para la gente que está en un ámbito profesional cambia la cosa. El hecho de tener una herramienta que te dé apoyo justamente para tener acceso a este tipo de información de manera mucho más rápida, pues es un avance muy importante. Y además piensa en contextos como las urgencias. Es decir, entornos que sean, por ejemplo, donde la toma de decisiones tengan que ser muy rápidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a leer al despacho? Bueno, ¿qué se ha dicho sobre esto? No, ¿no? Es decir, pues bueno, teniendo buenas herramientas justamente que permitan este tipo de filtro de información, pues bueno, ahorras. Y luego también un tercer aspecto que podría mejorar el día a día de este tipo de profesionales es la cuestión de la monitorización de los pacientes.
Bueno, que como te comentaba antes, en el proyecto Persist, el hecho de poder dar una monitorización más personalizada, pero al mismo tiempo más liviana desde una perspectiva de carga laboral, pues esto es un valor a poner, a poner sobre la mesa. Justamente hay muchísimos, no sé, todo el mundo ya tiene smartwatch, es decir, herramientas que justamente pues lo que permiten es tener cierta constancia pues de algunas pues, constantes, ¿no? El pulso cardíaco, ¿no? También, por ejemplo, se ve la presión arterial en algún caso, en fin. Bueno, pues este tipo de cosas ayudan mucho simplemente a dar un seguimiento más próximo a los pacientes al mismo tiempo que puedes estar centrándote en otro tipo de tareas. Es decir, te permite también priorizar entre pacientes que requieran una atención más directa de aquellos que puedan tener una atención un poco más a distancia, vamos a decirlo así. Y entonces, estamos hablando de muchas cosas interesantes, con muchas implicaciones, pero quería preguntarte ahora por los retos o los problemas éticos que pueden plantear la implementación de la inteligencia artificial en el sector sanitario. ¿Qué ves tú por dónde están yendo las cosas y hacia dónde podían torcerse a lo mejor? Bueno, la discusión es amplísima. Te voy a señalar algunos. Te voy a señalar algunos que yo creo que pueden ser relevantes. Más allá de todas las promesas que se puedan generar con este tipo de herramientas, estas herramientas no aparecen en el vacío legislativo. Es decir, aparecen en un contexto en el que ya tenemos normas que regulan algunas cuestiones a las que le damos mucha importancia. Por ejemplo, la privacidad, ¿no? Es decir, entendemos que la privacidad no solamente, o sea, es un derecho que tenemos cualquier ciudadano europeo y en función de la parte del mundo pues se regula de una manera u otra. Pero aquí, digamos, el Reglamento General de Protección de Datos señala que esto es una dimensión muy importante para nosotros. ¿Dónde aparece justamente el problema o el reto principal de la privacidad? En que este tipo de herramientas necesitan muchos datos, ¿no? Es decir, para que sean buenas herramientas necesitan muchos datos. Y no solamente necesitan muchos datos, sino que en el ámbito de la salud, muchos datos médicos. Que esto es una categoría especial, es decir, que son, bueno, hay una serie de categorías, hay una serie de tipos de datos que se consideran categorías especiales por la sensibilidad, el sexo, ¿no? La ideología, etc. Pues los datos de salud es una categoría especial. Claro, aquí la preocupación principal es quién recopila los datos, cómo los recopila, quién los almacena, cómo los almacena, quién los utiliza, cómo los utiliza, porque la mayor parte de este tipo de proveedores de tecnología, ¿qué son? Son empresas privadas generalmente, bueno, empresas privadas que también en algún caso, por ejemplo, pueden estar localizadas fuera de Europa. Entonces, bueno, hay ciertas tensiones ahí que bueno, pues se van intentando resolver pues, con lo que tenemos disponible, que es por un lado el Reglamento General de Protección de Datos, también ahora está el acta del Reglamento de Datos, el acta de datos, el acta de inteligencia artificial. Es decir, que disponemos de muchísimos instrumentos, bueno, que en cierto modo buscan un poco regular este tipo de situaciones para evitar para evitar cualquier tipo pues, de conflicto de intereses o de vulneración de derechos. Un segundo punto tiene que ver con los consentimientos informados, ¿no? Es decir, el consentimiento informado es un elemento fundamental dentro del ámbito médico, ¿no? Se entiende como que individualmente cualquier persona decide un poco qué tipo de tratamientos quiere recibir y demás. Claro, ¿qué sucede? Que son herramientas demasiado nuevas, entonces uno de los grandes problemas es el problema de la alfabetización sobre este tipo de herramientas. Es decir, ¿sabes exactamente a lo que estás consintiendo? Es decir, para que el consentimiento sea informado, la persona debería estar claramente informada. ¿Qué sucede? Que a veces incluso los mismos que están poniendo en marcha este tipo de herramientas, los usuarios finales, es decir, personal sanitario, muchas veces no entienden tampoco realmente qué es lo que hacen y qué es lo que dejan de hacer. Entonces, el consentimiento informado podría estar comprometido. Y en este sentido, pues sabemos, ¿no? Los pacientes pues, deben estar plenamente informados de cómo se usarán sus datos, qué tipo de decisiones se van a tomar con este tipo de herramientas, cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces, si no tenemos una imagen clara de cómo funcionan, ¿cómo vamos a explicar qué te van a hacer, ¿no? Entonces, digamos que sería ahí un poco ahí la cuestión, una de las cuestiones un poco más sensibles. Y luego un elemento que yo creo que se desprende un poco de lo que venía comentando antes, y es, bueno, cómo evitamos deshumanizar
el tratamiento médico, ¿no? Porque sí que está claro, y esto es una obviedad, que mejora la eficiencia, o sea, puede mejorar la eficiencia, puede mejorar la efectividad del tratamiento, pero también genera una falta de contacto, ¿no? Es decir, cualquier persona que haya trabajado con ChatGPT pues no deja de ser un chat, ¿no? Pero, o sea, no te imaginas qué cara tiene ChatGPT, no tiene cara, ¿no? Porque no puede tenerla. Bueno, en fin. Entonces, claro, frente a esto, ¿cuál es el punto? Pues lo que se viene diciendo es, este tipo de herramientas deben ser un apoyo, no deben ser el elemento que sustituya. Imagínate en salud mental. Es decir, estás hablando con tu psicólogo digital o algo así, no sé cómo decirlo, o tu psicólogo artificial. Pues eso es una cosa como un poco extraña. Y también por un motivo muy importante, y es cómo valoramos la responsabilidad frente a malas decisiones. Es decir, un tratamiento mal personalizado, un diagnóstico mal hecho, etcétera, si estas herramientas trabajan de manera totalmente autónoma. Pues bueno, pues digamos que a nivel, por ejemplo, de nuestro contexto europeo lo tenemos claro. Estas herramientas no pueden sustituir en ningún momento este tipo de decisiones que tengan un impacto tan fuerte, pero esto no quita el debate de, bueno, si seguimos un poco en estas, pues habrá que discutir acerca de quién es el responsable de una mala decisión, el diseñador, o sea, la máquina que ha aprendido por su cuenta. En fin, que aquí hay muchísimo. Bueno, y luego también un reto ético yo creo que muy importante, que es acerca de la equidad en los tratamientos. Técnicamente, si el sistema de salud es público, que en España, bueno, pues depende un poco de la comunidad autónoma, ¿no? Porque tienen delegadas las competencias, etcétera, pero si es público, ¿cómo podemos garantizar o cómo podemos intentar reducir diferencias de tratamientos en función de la zona? Porque si hay zonas ricas, entonces tendrán más, o zonas más privilegiadas económicamente, van a tener como mayores posibilidades de introducir este tipo de herramientas frente a la gente del pueblo que tiene 1000 habitantes, que tendrá, pues que ahí no. Entonces, claro, ¿cómo eliminamos pues, posibles brechas de equidad a la hora de implementar este tipo de herramientas? Bueno, todo esto está ahí sobre la mesa. Ha habido una cuestión que tú mismo me la has respondido, es decir, ¿quién es el responsable de que alguien se equivoque en el tratamiento, en el diagnóstico? ¿La inteligencia artificial es la que me ha apoyado o yo porque la he utilizado? Es una cuestión que tú me has dicho que afortunadamente estamos en Europa, ¿no? Quería comentarte, ¿qué habilidades, conocimientos deberían adquirir, en tu opinión, los profesionales sanitarios para trabajar de manera efectiva con la IA? Pues esto es algo que se está discutiendo muchísimo, porque hemos llegado a un momento en el que todo es tan interdisciplinar, ¿no? Comentábamos antes de la entrevista, ¿no? El tener que hacer un máster siendo periodista sobre inteligencia artificial para enterarte un poco de en qué consiste todo esto. Pero sería aconsejable que hicieran un máster de Claro, inteligencia artificial. no sé si Por un ejemplo, máster, no sé si un máster o no. Es una decir, formación. claro, yo lo que llego a entender es, primero, que no dejas de ser el profesional sanitario que eres. Es decir, de repente no tienes que convertirte en un programador, ni en un informático. Es decir, yo el hecho de que trabaje en cuestiones de ética e inteligencia artificial no me ha hecho tener o sea, de estudiar de repente una ingeniería para entender cómo funcionan los. No, no. Pero sí que es cierto de que hay que tener algunas bases sobre gestión de datos. O sea, no gestión de datos desde una perspectiva técnica, sino qué significa el tema de, o sea, la gestión de grandes cantidades de datos, cómo este tipo de herramientas manejan esta información, cómo este tipo de herramientas procesan este tipo de información, pero por una sencilla razón, porque necesitamos entender cómo funcionan para valorar críticamente la calidad del resultado que ofrecen. Es decir, yo entiendo que desde una perspectiva mercantil tú eres una empresa y tu producto es el mejor, ¿vale? Y quieres implementarlo, quieres venderlo, legítimo, no hay ningún tipo de problema. ¿Dónde está justamente el inconveniente? En que deberíamos tener elementos críticos para saber si nos están dando, pues esto, ¿no? El gato por liebre, ¿no? Se dice, pues justamente es esto. Entonces, profesionales del ámbito sanitario, pues deberían también saber cuáles son las limitaciones de las herramientas que están utilizando. Y saber las limitaciones pasa por entender
bueno, pues cuáles son los problemas de los datos que manejan, si los datos están completos, si están incompletos, si la herramienta cuando te la dan inicialmente es una herramienta que está actualizada, si necesita otro, o sea, si necesita actualizarse con qué frecuencia, para qué sirve, para qué no sirve, y luego, fundamental, creo que hace falta tener formación ética. Porque no es no es un elemento, o sea, no es una cuestión exclusivamente de que sepas técnicamente cómo funciona, sino de saber también cuándo y cómo debes utilizarla. Fíjate, el otro día tuve una conversación con una compañera en la que discutíamos acerca de si hacía falta otra herramienta para auditar algoritmos. Y yo le decía que no, porque ya está hecho. Es decir, ya tienes el reglamento, no hace falta. Lo que haría falta es una herramienta para auditar humanos que utilizan algoritmos ahora mismo. Es una broma, ¿no? Pero no, es una broma, pero que no le falta, que no le falta razón, no le sobra razón. No, que es que esencialmente lo que quería decirle era el hype sobre este tipo de herramientas es tan alto que estamos olvidando ya adquirir como elementos críticos para poder utilizarlos. No todo vale, no todo vale. No Que todo no vale vale. decir, me pongo delante de una guía, lo hace por No mí, todo no vale. me planteo nada más. No todo vale. Mira, escuchaba una entrevista que decían una cosa súper interesante, no recuerdo ahora mismo dónde, que decía que justamente las herramientas de inteligencia artificial, al inicio de este tipo de debates y cuando empieza, digamos, todo el boom de este tipo de herramientas, digamos como que el propósito era quitarle, o sea, quitarle a las personas como trabajos que sean rutinarios. ¿No? Es decir, pues lo que comentamos antes, cuestiones administrativas, en fin. Claro, pero curiosamente el uso que se le estaba dando era para quitarnos trabajos que eran creativos. Es decir, que justamente el tiempo que deberíamos tener, porque ya no tenemos o sea, ya no tenemos esa carga administrativa, pues para pensar, para, no sé, para idear, para conceptualizar, para definir fenómenos. Ahora de repente estamos utilizando la IA justamente para definir fenómenos y no sé, y ya queríamos simplemente ya dedicarnos a las cuestiones mecánicas. Bueno, pues justamente con esto yo creo que también es importante. En el caso, por ejemplo, de los sanitarios, es que su ámbito es sensible. Es decir, o sea, hacen falta personas que sean capaces de pensar de manera individualizada, de manera creativa, con pensamiento lateral, o sea, pensamiento lateral, en fin, todo aquello que las herramientas de inteligencia artificial todavía están pues un poco verdes. Y dejar la inteligencia artificial justamente pues para apoyar, ¿no? Por tanto, que no se le haga, como se dice, bola a las personas, a los especialistas, a los profesionales, que no, que a lo mejor temen, uy, es que esto ya de la IA me viene un mayor, o me viene muy grande, o es que yo no tengo un máster, para nada, no se trata de eso. No. Se trata, como tú dices, de tener interés, acercarse con una mirada crítica e intentar utilizar esas herramientas para mejorar tu trabajo, ahorro de tiempo, como tú has comentado, menos carga burocrática, dedicarte más en persona a tus pacientes, posiblemente, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Y todo esto hacia dónde va? Porque vemos que cada semana salen herramientas nuevas, no te digo los grandes chatbots que todos conocemos, pero es que cada semana sale una inteligencia artificial, hay miles de herramientas de inteligencia artificial, pero esto va a un ritmo brutal, absolutamente brutal. ¿A qué mundo nos abocamos? No lo sé. No lo sé. Y además, fíjate, un poco pensando en esta pregunta, dije, ¿a quién puedo preguntarle mejor sobre el futuro de la inteligencia artificial que a la misma inteligencia artificial? Es decir, entonces estaba haciendo un ejercicio, bueno, un ejercicio esto de intentar establecer como tres horizontes, ¿no? Tres horizontes en 5 años, en 10 años y en 20 años. eh, y le pregunté a ChatGPT. Vale, le pregunté a ChatGPT un poco cómo veía esto. Y si no se importa, mira, voy a leerlo directamente. Decía, bueno, mientras en los próximos 5 años, dice, mientras que esperamos avances significativos en diagnósticos médicos y también en gestión financiera, lo metía por ahí, no sé por qué le interesaba tanto, no podemos pasar por alto los riesgos asociados con la privacidad de datos y la seguridad. Dice, y a medida que la IA se convierte en una herramienta común, la cantidad de datos personales y sensibles también va a aumentar, pues elevando el riesgo de brechas de datos y el mal uso de la información personal. Claro, esto le dije en el prompt, le dije que también fuera crítico, que no me dijera solamente lo bueno, sino que también pensara o sea, como en términos también críticos. Es curioso porque no toma en cuenta directamente el hecho de que estamos
en un contexto en el que el acta de inteligencia artificial pues, prevé determinadas salvaguardas de privacidad, etcétera, o el Reglamento General de Protección de Datos, que en principio no se prevé que en menos de 5 años, o sea, que en 5 años lo vayamos a derogar o algo así. Pero bueno, en fin, fíjate que aquí habla de en 5 años van a aumentar los datos, entonces van a mejorar los pronósticos. En 10 años, dice, por ejemplo, que en materia de personalización en educación, pues esto posiblemente sea lo más prometedor. Digamos como que todo lo que tenga que ver con elementos educativos, pues van a pasar por tener como grandes competencias en manejo de inteligencia artificial. ¿Dónde aparece el problema? Y habla de justamente las desigualdades en el acceso a este tipo de herramientas. Es decir, no va a ser lo mismo venir de un pueblo de Málaga, en el que posiblemente sea más, que vivir en Madrid o vivir en Barcelona, ¿no? Pues eso, justamente dice, todo el mundo va a tener competencias, o todo el mundo debería tener competencias en materia de inteligencia artificial, pero luego el que tengas acceso o no ya dependerá de pues, los recursos de locales, etc. Y luego en 20 años hablaba de, bueno, pues ya aquí habla de transformación radical, sobre cómo vivimos y cómo trabajamos, y que luego, pues justamente los problemas van a ser realmente cuánto estamos dispuestos a sustituir la gestión humana por una gestión artificial. Claro, ¿por qué señala esto? Bueno, porque, digamos, creo que tendemos un poco a la parsimonia y a la pereza, ¿no? En general todos, ¿no? Todos buscamos la manera de ahorrarnos un poco del trabajo. En fin, que no pasa nada, todo el mundo lo hace, no hay un reproche. Pero, sin embargo, lo que dice es cuánto podemos sacrificar de esto. Y especialmente por contextos en los que cualquier bloqueo de la administración digital pues tumba al país en un momento. Es decir, si todo lo digitalizamos y todo lo hacemos depender de herramientas de este tipo, automatizadas, ¿dónde aparece el problema? El problema aparece justamente si hay un ataque, ¿no? Un ataque a este tipo de estructuras, pues que te llevas por delante del país entero, ¿no? Por ponernos así un poco apocalípticos, pero en fin, bueno, pues digamos que lo plantea un poco de ese modo, ¿no? Y también habla un poco de la mejora humana, o sea, del mejoramiento humano a partir de herramientas de este tipo. Aquí hablamos de Neurolink, ¿no? De este tipo de empresas así tan extrañas, ¿no? Debo decirlo así, como tan curiosas. Bueno, ¿de qué hablamos ya? Pues de un nivel de integración un poco biónica, ¿no? Aquí meter un chip en la cabeza de alguien justamente que podría tener, bueno, ahora porque lo llevamos fuera, ¿no? El reloj y el reloj está conectado, pero imagínate que lo metemos dentro. Bueno, en fin, pues el escenario en 20 años lo pone ahí, ¿no? Este tipo de integraciones cerebro-máquina, humano-máquina, en fin. Javier, estamos acabando ya, nos quedan apenas un par de preguntas. Pero yo me gustaría que nos trasladaras un poco qué mensaje te gustaría o podrías lanzar a esas personas que ven la IA con miedo, ¿no? Es decir, que no, yo es que yo lo he hecho siempre así, mi medicina, mi trabajo de enfermería es muy mecánico, es muy repetitivo, aunque cada paciente es un mundo, pero hay muchas gestiones, muchos trámites que a lo mejor seguro que los puede hacer la IA. ¿Qué mensaje le puedes lanzar a esos profesionales del sector sanitario que ven con recelo a la IA? Bueno, yo creo que lo primero es hacerles entender que es como algo similar pasó con Internet, ¿no? Como era negarse a aprender a utilizar Internet y sus implicaciones, y esto es como ponerle puertas al campo. Esto ya es inevitable. Entonces, digamos, de manera de responsabilidad individual y profesional, el mensaje es animarlos a que participen de este tipo de procesos. Es decir, los diseñadores de herramientas no trabajan en el vacío, trabajan sobre identificación de necesidades, sobre identificación justamente de las metodologías que de manera tradicional pues, hacen los profesionales sanitarios con otro tipo de medios. Entonces, el principal mensaje es que participen en este tipo que intenten participar en este tipo de actividades, que intenten conocer mejor cómo funcionan las herramientas para quitarse determinados tipos de prejuicios acerca de que esto realmente es un sustitutivo. No lo es decir, no lo es. Simplemente que abrir ChatGPT o Gemini, este tipo de cosas para saber que, bueno, están ahí, ¿no? Bien. Pero que no es una forma que para nada va a ser un sustitutivo en ningún momento. Por ejemplo, desde una perspectiva ética, lo que sí que creo que es crucial es para asegurar que la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud se realice de manera adecuada, es
primero, comunicar adecuadamente con los profesionales de la salud en qué consisten este tipo de herramientas para recibir su opinión sobre cómo deberían ser. Es decir, nosotros estamos trabajando con muchísimos ingenieros que están deseosos de hablar con los profesionales de los ámbitos para saber cómo deben diseñar. Es decir, esta gente no tiene mucha idea. Conocen cómo elaborar este tipo de herramientas, pero la parte sustantiva de para qué deben servir, qué tipo de información necesita, cómo deben definir los diferentes elementos o aspectos de la herramienta, para esto necesitan a los profesionales. Entonces, nadie mejor que los profesionales de la salud para decir, oye, nos interesan este tipo de cosas, el tratamiento con los pacientes es de este modo, y bueno, pues esto. Entonces, el mensaje es que ellos forman parte del proceso. Entonces, bueno, pues que lo que deberían hacer es, sabiendo que esto es inevitable, su responsabilidad está en ayudar a que las herramientas sean mejores. Y para acabar un poco, nos pueden decir, vale, sí, esto está muy bien, lo de acercarme a empezar a conocer distintas herramientas de inteligencia artificial, integrarme en los procesos, aportar datos valiosos a los ingenieros, pero ¿cómo empiezo yo? ¿Cuál podría ser ese primero o segundo paso de encuentro en la tercera fase, ¿no? Sí. El contacto ya, contacto con visitantes, sí. Pues bueno, pues recursos ya hay muchísimos. De hecho, el problema está en no la desinformación, sino la infoxicación, ¿no? Que este es el concepto. Yo mira, fíjate, creo que lo primero que recomendaría es tener un contacto directo con alguna herramienta para ver en qué consiste. Es decir, yo estoy pensando ahora mismo en la persona que dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Javi, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Entonces, ábrete ChatGPT y ya verás que no es tanto como te imaginabas, es decir, que no deja de ser como, pues eso, una interacción a modo de diálogo. Entonces, este sería el primer contacto, que es que vieran justamente cómo funciona, que la prueben, que justamente intenten alguna tarea diaria, no sé, por ejemplo, como intentar personalizar algún tipo de tratamiento a partir de la información que vayan, en el caso de ámbito médico, pues eso, que les ayude a resumir textos, que les ayude, por ejemplo, a responder a preguntas médicas concretas, no sé, que vean un poco cómo funciona para que vean también en qué falla y que vean también qué tipo de limitaciones tiene y para qué es bueno. Y que diga, hostia, pues mira, esto me viene de maravilla para este tipo de cosas. Luego, obviamente, cursos hay muchísimos online. Luego, para la gente que le guste, digamos, las cuestiones más sesudas y filosóficas, la Universidad de Stanford tiene una especie de Wikipedia, pero Wikipedia, pero bien. Es decir, hecha por gente, digamos, como más rigurosa. Es que hay entrados en Wikipedia que, bueno, que tal. Habría que para otro debate. Bueno, pero en fin, que es la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que tiene una entrada de inteligencia artificial buenísima, aparte actualizada 2021, pero con los debates clásicos sobre cómo se entiende. Y esto es una buena forma de entender que el debate acerca de la inteligencia artificial y los desarrollos en la inteligencia artificial no se solapan. Es decir, lo que entendemos ahora por inteligencia artificial, dudo mucho que alguien de filosofía que entienda el contexto argumentativo o de discusión diga, esto no es ni inteligencia ni es artificial. Porque el debate va mucho, o sea, es mucho más rico en detalles y eso. Y entonces el debate, lo que te decía, el debate viene de los años 50 del siglo pasado. Entonces, y puedes imaginarte la cantidad, hay ríos de tinta sobre esto. Entonces, bueno, pues eso, es probarlo cada uno en su casa, por su cuenta, que vea posibilidades, que haga pequeños ejercicios y luego, pues no sé, hay muchísima literatura que podría ser recomendable. Pues Javier Castro, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por ilustrarnos de esta manera. Un placer. Gracias. Gracias.